Bien, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la sala del conocimiento de sí mismo. En esta semana vamos a estudiar fanatismo y mitomanía. Cómo podemos reconocer a un mitómano, inclusive cómo podemos reconocer a un mitómano en nosotros mismos. Y no solamente lo que es la mitomanía, sino también lo que es el fanatismo. A pesar de que este tema, digamos que la manera en cómo se explica o cómo se va a llevar a cabo la explicación, está bajo el contexto de terceras personas, es decir, vamos a explicar cómo la gente a veces cae en estados de fanatismo, sus causas, sus motivos, sus conductas, sus características. Realmente el fundamento de esta enseñanza es para uno mismo, para que uno, al entender lo que es el fanatismo, tal vez ejemplificando, basándonos en otras personas, podamos aprender a verlo en nosotros mismos y conocer cómo estos dos fenómenos que producen el sueño de conciencia están muy activos en nuestra vida. Porque tal vez nosotros no nos consideramos fanáticos, tal vez nosotros no nos consideramos mitómanos, pero cuando estudiamos el funcionalismo psicológico del ser humano, de acuerdo a estos dos tipos de fenómenos, nos vamos a dar cuenta de que sí está relacionada nuestra vida, nuestra forma de pensar, nuestra manera de actuar, con estos dos fenómenos que estancan la conciencia en el ego, en el egoísmo, en el sufrimiento, en la ignorancia, en la oscuridad. ¿Sí? Fanatismo y mitomanía son dos obstáculos para despertar la conciencia. Tenemos que estudiar, entender qué es, aprender a ver esto en nuestra vida personal, superar la actividad condicionante de estos dos fenómenos psicoemocionales. ¿Sí me explico? Vamos a empezar primero por el fanatismo. ¿Qué es el fanatismo? ¿Quién es fanático? Decimos que el fanatismo es una condición psicológica que surge cuando nos obsesionamos ciegamente con alguna ideología, credo, congregación. El fanatismo es como una enfermedad psicológica. Todas las enfermedades tienen síntomas. ¿Sí? Una enfermedad es algo que hace daño y que se puede reconocer a través de síntomas. Entonces, cuando una persona, no sé, tiene COVID, sabemos que tiene COVID porque tiene síntomas, calentura, estornudos, cansancio. Bueno, pues el fanatismo es una enfermedad psíquica, por supuesto, que se puede reconocer a través de diferentes síntomas. ¿Como cuáles? La intolerancia, la agresión, el autoengaño, la manipulación y la contradicción con los ideales. Ahí voy a explicar más adelante todo esto. Lo interesante en este punto es que normalmente el fanatismo lo tenemos muy relacionado con la religión. Y tal vez en la sociedad el rubro de la religión sea el que más destaca, el que más manifiesta este tipo de conductas, de condiciones, de extremismos que vemos en el mundo de las relaciones sociales. Sin embargo, lo que tenemos que entender es que el fanatismo no es una condición de la religión en sí, sino es una condición del ser humano cuando se obsesiona ciegamente con alguna ideología, credo o congregación, que no netamente tiene que ser religiosa. Puede ser de cualquier otro tipo de cuestión, rubro social. ¿Sí? El fanatismo no solamente lo encontramos en la religión, lo encontramos en muchas áreas de nuestra sociedad. Lo encontramos, por ejemplo, en el ambiente político. Lo encontramos, por ejemplo, en los deportes, donde vemos personas que se obsesionan a través de este tipo de ideologías, de grupos sociales, y que terminan teniendo esas mismas conductas que ya mencionamos
anteriormente. Por ejemplo, una persona que se identifica y se obsesiona con un partido político se vuelve intolerante y ya no puede socializar, relacionarse con personas que tienen otras preferencias políticas. Le da por insultar, le da por agredir, le da por descalificar que son traidores a la patria, que son esto, que son lo otro. ¿No es cierto? Encontramos, por ejemplo, en el fanático político el autoengaño. Y es una característica esencial del fanatismo. ¿Sí? En donde ya no pueden ver la realidad tal y como es. Entonces, el ciudadano, ¿sí?, está fanatizado con el régimen del país. Y a pesar de que el régimen es el primer responsable de la miseria, del desempleo, de la corrupción, de la inseguridad, de todos los males, que no haya trabajo, que no haya comida, que no haya leche, la persona, digamos que a través de su fanatismo, a través de su autoengaño, ¿sí?, no aceptan esta realidad. Y empiezan a distorsionar esa realidad y empiezan a creer que esa pobreza que tienen, que esa miseria que tienen es por culpa de Estados Unidos, de Europa, del COVID, del Bitcoin, de todos menos de su querido presidente, de su querido partido político, de su querido gobierno. Y aunque se le muestren videos de donde el presidente esté cometiendo actos de corrupción, abrazando al narco, simplemente no lo ven, no lo aceptan, no lo pueden asimilar y buscan evasivas. Esto es el autoengaño en términos políticos. Hace poco, por ejemplo, en términos deportivos, hubo aquí en México, en el estado de Querétaro, ¿sí?, un acto de agresión muy grande que empezó en las gradas y que terminó en la cancha. ¿Debido a qué? Al fanatismo. ¿Qué es lo que hace el fanatismo? Nos incita a la agresión. El fanatismo crea la ilusión que la persona que tiene otro tipo de preferencias es nuestro rival. Entonces, hay un partido entre México y Argentina, el fanático mexicano va a ver al fanático argentino como su rival y viceversa. Y es cuestión de que algún equipo meta un gol para que esas dos personas se empiecen a agredir como si ya se hubiesen conocido desde antes, como si ya hubiese una riña pasada, cuando en realidad eso no es así. Pero pasa. ¿Por qué? Porque existe el fanatismo. Entonces entendamos de que el fanatismo, si bien nos interesa a nosotros estudiarlo desde la perspectiva de la religión, no es algo exclusivo de ella, sino que el fanatismo es una conducta humana que siempre tiende a expresarse cuando nos identificamos con algún tipo de ideología social, política, filosófica, religiosa, de cualquier índole. Hoy en día, por ejemplo, encontramos muchas ideologías de tipo social que colectivizan personas. Y a pesar que estén fundamentadas con muy buenas intenciones, como colectivizan gente, no pasa mucho tiempo para que no se creen estos grupos extremistas que inclusive caen en la contradicción, en la manipulación, en la agresión. Por ejemplo, tenemos el feminismo, lobby LGTB, Black Lives Matter, indigenismo, todas estas ideologías que vemos hoy en nuestra sociedad, que colectivizan gente y que pueden estar basadas en buenos principios, que pueden tener buenos ideales, como el feminismo, que pudiéramos pensar que es esa ideología que busca la equidad entre el hombre y la mujer.
que en un principio a todos nos parece sano, que el hombre y la mujer tengan los mismos derechos y las mismas oportunidades. ¿Quién en su sano juicio podría estar en contra de esto? Nadie. Es algo necesario, las mismas condiciones para todos, ¿sí? Pero como colectivizan mujeres, de repente el fanatismo se empieza a manifestar en algunas mujeres, en algunos colectivos feministas. Por supuesto no se puede generalizar, ¿verdad? Por ejemplo, en la imagen, una marcha feminista donde dice, somos malas, pero podemos ser peores. Y te muestran una mujer con un cuchillo. Entonces, ya el ideal de buscar los mismos derechos entre hombres y mujeres como que ya no está presente en la imagen. Como que ya no están fomentando el respeto mutuo. Como que ya están fomentando el odio, la violencia, el miedo, amenazando de que pueden ser peores. Entonces se contradicen con sus propios ideales. Porque supuestamente se busca la fraternidad entre hombres y mujeres, la cooperación entre hombres y mujeres. Y muchas veces muchas mujeres terminan agrediendo al hombre solamente por el hecho de ser hombre, porque se vuelven extremistas. Sí, lo mismo pasa con todas las ideologías y filosofías de tipo social. ¿Sí? Todo porque colectivizan gente. Y la gente, al identificarse con el movimiento, con las marchas, con las banderas, con las músicas, empiezan a desarrollar una pasión tan grande que sin darse cuenta los empiezan a meter en el mundo del fanatismo, del extremismo, donde ya no miden sus actos, inclusive terminan haciendo lo que juraron destruir. Porque de repente buscan destruir privilegios y a veces sin darse cuenta terminan pidiendo privilegios para ellos. Porque piden respeto, pero muchas veces ya no respetan. ¿Sí? Entonces el fanatismo es algo que siempre está presente en la sociedad. Porque en la sociedad siempre hay ideas que colectivizan personas. Y como nosotros no sabemos autoobservarnos, sale una ideología que nos llama mucho la atención, que nos invita a participar, porque pues si soy mujer, pues está el feminismo, si soy homosexual, pues está el lobby LGTB, si soy de color negro, pues está Black Lives Matter. O sea, de alguna manera son grupos que invitan a ciertas personas con ciertas características a participar. Entonces, si uno se ve, digamos que interesado en participar, si no se sabe autoobservar, si no empieza a cuestionar en todo lo que se piensa, lo que se dice, lo que se hace y el cómo se hace, se termina cayendo en el fanatismo, tal y como pasa en la religión, tal y como pasa en la política, tal y como pasa en el deporte. O sea, es algo que ocurre de manera general en el mundo y en la sociedad. No es una crítica directa a ningún tipo de ideología de una manera despectiva, nada más así porque sí, sino estoy ejemplificando cómo el ser humano siempre tiende esta tendencia a ser extremista. ¿Sí me explico? Ahora vamos de lo colectivo a lo individual, que es lo más importante. Nosotros somos fanáticos y no lo sabemos, no nos damos cuenta. Pero como este conocimiento es científico, debemos de tener herramientas que nos permitan comprobar cómo, por qué y cuándo somos fanáticos. Si yo les digo a ustedes que son fanáticos, ¿ustedes cómo lo van a comprender? No lo pueden aceptar ni lo pueden negar porque les gustó o no les gustó. O sea, tenemos que tener una herramienta de evaluación que nos permita conocer si realmente somos así o no. Y si somos así, ¿qué tanto? Entonces, el fanatismo es el origen de toda discusión e imposición. Así de sencillo. Todos los seres humanos tenemos la tendencia a discutir.
Las parejas discuten, el padre discute con el hijo, los hermanos discuten entre sí, en una empresa los empleados discuten, el empleado discute con el cliente discute con el jefe de la empresa, y siempre están las discusiones al orden del día. Es parte de nuestra vida, aunque no nos guste, pues no lo podemos evitar. La discusión es originada por el fanatismo. ¿Por qué? Porque la discusión es cuando nos fanatizamos con nuestra forma de pensar y queremos imponer nuestra forma de pensar al otro. Si Juanito y Pablito están en desacuerdo en algo, pero no son fanáticos en su condición, se llegan a un acuerdo y listo. Pero cuando están fanatizados con su punto de vista, con su razón, con su lógica, con su interpretación de los hechos, con sus deseos, con sus caprichos, con sus preferencias, entonces ninguno quiere ceder y se empiezan a ver como una amenaza, y entonces uno quiere imponerle sus preferencias a otro. Y ahí surge la discusión, el pleito, la molestia, el conflicto en todos los índoles de tipo social. Por ejemplo, en la casa, donde el hombre y la mujer pueden discutir por las cuestiones financieras, ¿no? Las cuestiones económicas. En donde el hombre piensa que se gasta mucho y la mujer piensa que no hay suficiente dinero y que no alcanza para las cosas. Entonces cada uno, fanatizado con su propia condición, le da por imponer esa condición al otro. Y el otro se siente amenazado y le da por defenderse. Y ahí empieza el pleito, los gritos, se señalan, se insultan, se amenazan. Todo ese pleito que se da entre la pareja, que es muy común, es por fanatismo. Si no fuesen fanáticos, simplemente en el desacuerdo se llega a un acuerdo. Este piensa que se gasta mucho, la mujer piensa que no hay suficientes ingresos. Entonces, si no son fanáticos de su condición psicológica, se llegan a un acuerdo. Bueno, vamos a mirar neutralmente la situación, tomamos acuerdos, en lo que podemos ahorrar, ahorramos, en lo que es necesario gastar, pues gastamos, y ahí vemos cómo la llevamos, ¿no? O sea, son los acuerdos lo que resuelven las diferencias. Pero no se puede llegar a acuerdos si como personas estamos fanatizados con nuestras preferencias. Vemos que, por ejemplo, la mujer le puede imponer a su hija el novio, la mamá a la hija. Entonces, a la hija le gusta Juanito, pero resulta que a la mamá no. Porque Juanito a lo mejor no tiene dinero, a lo mejor no está estudiando, y entonces la mamá le dice a la hija, ese no te conviene, ¿por qué no mejor sales con Tomás? Tomás si estudia, Tomás si es de familia con dinero, y ahí está la mamá imponiéndole el novio a la hija. O el papá que le impone la profesión al hijo, porque son una familia de doctores y llevan generaciones en la medicina y son de apellido y reconocidos, y resulta que el hijo quiere ser ingeniero, resulta que quiere ser artista, que quiere tocar el violín, y entonces el papá se molesta. ¿De qué vas a vivir? Eso no sirve, eso no es para ti, yo sé lo que te conviene. ¿Y eso qué es? Manipulación, una característica del fanatismo, ¿sí? Es manipulación y es imposición, porque si el hijo lo rechaza, entonces el papá dice, ya no te presto el coche, ya no te doy gastada, ve cómo pagas tus clases de música, ¿sí? Y ahí está. Entonces, toda discusión e imposición es fanatismo. A veces, hasta para que vean cómo es el ego con sus detalles, simplemente vamos a ver a unos amigos un viernes por la noche a platicar, ¿sí?
y estamos allá platicando y está la música y de repente la música es de un género que no nos gusta. Entonces queremos imponer nuestra música. Ay, oye, ¿por qué no cambian eso? ¿Y por qué no ponen lo otro? Oye, apaga tu celular, ¿cómo me conecto? Y quiere uno imponer su música. No respeta que se pueda compartir los gustos musicales, ¿sí? Por mencionar un detalle. ¿Qué otra cosa imponemos? Muchas veces la religión. El que es católico impone el catolicismo a sus hijos. El que es judío impone el judaísmo a sus hijos. El que es islámico impone el islámico a sus hijos. Que es válido, por supuesto, orientar. Obviamente el hijo va a tener la tendencia natural a seguir los pasos del papá. Y si en la casa los papás son católicos, pues en la casa el hijo va a encontrar pues una Biblia, no va a encontrar de repente el Corán allá sentado nada más. Entonces, obviamente que hay una influencia natural de los padres hacia el niño, pero otra cosa es la imposición, que si el niño a lo mejor siente curiosidad por el yoga, que siente curiosidad por los conocimientos tibetanos o por los conocimientos aztecas, y le encanta leer el Popol Vuh y todo este tipo de enseñanzas que son más de Centroamérica. Entonces a lo mejor los papás se molestan y empiezan a imponer y limitar a la persona. Esto lo comento porque es muy interesante. Fíjense que una vez estaba yo repartiendo volantes y se me acercó una señora y me dice, ¿qué es esto? Así como en un tono de reclamo. Y le digo, bueno, pues es un curso de espiritualidad y de conciencia. ¿Y qué enseñan? Bueno, pues a vivir, a pensar, a cuestionar, a ser mejores. Es que mi hija viene aquí y nosotros somos católicos. Y dije, bueno, pues bien. No, pero es que mi hija es católica y no tiene nada que hacer aquí. Entonces, ahí estaba la mamá con el fanatismo que le quiere imponer el catolicismo a la hija, cuando la hija a lo mejor está buscando complementar o reemplazar, no sé cuál sea su condición, sus conocimientos de índole espiritual. Esa chica regresó una vez a la conferencia, me pidió disculpas por la mamá. Oye, ya me enteré, me dijo mi mamá que habló contigo, que te dijo cosas. No te molestes, que no sé qué. Y no hay ningún problema, ¿no? Pero ella no regresó. Entonces, han venido personas aquí porque tienen intereses sinceros de este tipo de enseñanzas, de conocimientos, de explicaciones, que luego nos dicen, es que mis papás no saben que estoy aquí, que vengo. Si se enteran se van a molestar, me van a sacar de la casa. Entonces, esto está muy presente, al menos en la enseñanza. ¿Sí? Entonces, ¿de qué otra manera podemos, digamos que evaluar nuestro nivel de fanatismo? A través del sufrimiento. El fanatismo es la causa del sufrimiento. Si no estoy fanatizado con mis preferencias, no voy a sufrir porque una persona hable mal de ellas. Si yo tengo una preferencia política, pero no estoy fanatizado con ella, si ustedes hablan mal, ¿sí?, de esa preferencia política, no me voy a sentir ofendido, no me voy a sentir agredido con deseos de defender. Simplemente uno piensa, bueno, su punto de vista, su condición, por algo pensará así, ya está. Pero si soy fanático de cierto régimen político y alguien habla mal de ese régimen, entonces voy a sufrir. Me voy a sentir ofendido, voy a sentir un vacío en el estómago, me voy a poner nervioso. Es como si me pusieran una pistola en la cabeza y voy a sentir que esto es injusto, que esto no se debe de tolerar, y me va a dar por levantarme, por señalar a esa persona, decir que se largue de la casa. ¿Sí?
Entonces, así es como podemos diagnosticar nuestro nivel de fanatismo, a través del sufrimiento. En nuestras relaciones sociales, una reunión familiar, llegamos, nos sentamos a platicar con los primos, con los tíos, o en las redes sociales, con las cosas que se publican, tantas cosas que se publican. Entonces vemos muchas veces gente que comenta despectivamente cosas hacia las cuales nosotros tenemos preferencias sociales, filosóficas, religiosas, musicales, financieras, de lo que sea. Y cuando los vemos nos sentimos ofendidos y queremos discutir, argumentar, defender. Pero eso es fanatismo, es una reacción al sufrimiento. Cuando la persona escuchó que se habló mal de su ideología, se sintió ofendida y sufrió y siente la necesidad de defenderse, ¿sí? Como una reacción mecánica a ese sufrimiento. Entonces, cada vez que nosotros sintamos sufrimiento porque una persona habla mal, algo que pasa mucho es acerca de nuestro estado, de Yucatán. La otra vez vi una publicación de una persona que criticaba el PIB de Yucatán. El PIB es un alimento para las personas que nos siguen en las redes sociales. Un alimento típico de Yucatán. Una persona de otro estado vino, comió PIB, no le gustó, grabó un video y habló muy mal del PIB. Esto es una bola de masa que ni sé por qué existe. ¿Sí? Cómo se hizo tendencia esa publicación y cómo la gente se sintió ofendida, como si le hubiesen hecho algo malo a esas personas, y les da por defender sus raíces y empieza el conflicto, el odio, el resentimiento. Prácticamente la persona se tuvo que ir del estado o esconderse durante unos meses, porque si no hasta la linchaban. O sea, está fuerte, está duro. Sí. No, de verdad. Pasa mucho, ¿no? Sí. Y esto, si lo llevamos a casos más expansivos, se vuelve súper peligroso. Porque ¿qué es lo que pasa cuando uno se identifica obsesionadamente, por ejemplo, con su nación? Que le da por hacer guerras de tipo mundial. ¿Cómo surgió las actividades de concentración de los nazis? A través de un fanatismo de su nacionalismo en contra de los judíos. ¿Sí? Tenemos también el comunismo, que los fanáticos comunistas empezaron a asesinar a las personas que no aceptaban esas ideologías, matando a más de 150 millones de personas en un lapso, creo que de 50 años, no sé, más o menos. O sea, cuando el fanatismo llega a este tipo de intensidades, se vuelven las principales de todas las muertes y genocidios más grandes que están en los libros de historia, ¿no? Pero bueno, ¿de qué venimos a hablar aquí? Principalmente del fanatismo en relación a la religión. ¿Sí? De repente cualquier persona desarrolla anhelos de tipo espiritual y le da por unirse a un tipo de congregación de tipo espiritual, cristianos, mormones, testigos de Jehová, budistas, cualquiera. No es ningún señalamiento despectivo de alguna en especial, no, cualquiera. Y si la persona no se autoobserva, empieza a desarrollar el fanatismo y se vuelve intolerante. Y a veces vemos, muchas veces, no quiero generalizar de que todas las personas sean así, ni quiero dar el mensaje de que las religiones sean malas. Es que no hay religión mala, los malos son los religiosos. Exactamente. Toda religión habla de lo mismo, autocompasión con el prójimo, pero exactamente. caen en fanatismo. En el fanatismo. La religión es un pilar importante de la enseñanza. ¿Sí? Entonces aquí no criticamos la religión, al contrario, somos partícipes de ella.
pero sí hay que hablar de todos los errores que existen en relación a esto, porque lo que queremos es mejorar y superarnos. Entonces, a veces las personas se ciegan obsesionadamente con alguna religión y empiezan, en vez de practicar el amor, la unidad, todo lo contrario, se vuelven intolerantes. Entonces, un cristiano ya no puede tomar un café con un mormón, ya no puede relacionarse, compartir. El mormón tampoco puede compartir con un budista, porque ya no soportan estar con una persona que saben que tienen preferencias religiosas diferentes. Encontramos la agresión porque les da por señalar a las personas que tienen preferencias religiosas diferentes o que no las tienen, como pudieran ser, como por ejemplo los ateos. Y les da por señalar, por criticar que son ignorantes, que están perdidos, que no valen nada, que son malas personas cuando ni siquiera se les conoce. El autoengaño en relación a la religión es cuando se cree que uno tiene la única verdad. Cuando mi congregación es la verdadera y todas las demás están equivocadas. Así piensa muchas veces el fanático cristiano, el fanático mormón, el fanático inclusive de la gnosis, de todos los conocimientos. O sea, donde yo estoy, donde yo voy, ahí está la verdad. Y todas las demás, aunque no sepa cómo funcionan, son falsas. Ese es el autoengaño. La manipulación, porque al considerar que las demás son falsas y que la nuestra es la verdadera, entonces nos dan esos ánimos de salir a convencer a que las personas se salgan de otras congregaciones y que participen en la nuestra. Convencer, manipular a través del temor, de la amenaza, del convencimiento, de la mentira, de la ilusión y la contradicción. Porque entonces ya no se practica el amor, la fraternidad, el respeto, ya no damos los tratos que queremos recibir como nos enseña el Maestro Jesús. Caemos en la contradicción muchas veces. Entonces, este conocimiento es de tipo religioso, este conocimiento es de tipo espiritual. Y nosotros, en relación a este conocimiento, podemos caer en el fanatismo. No venimos a hablar de terceras personas, venimos a hablar de nosotros mismos. Y tenemos que tener en cuenta esto, de que no caigamos en el fanatismo en relación a esta enseñanza. Cuando nosotros recibimos la enseñanza, el conocimiento, los conceptos, las teorías, las conferencias, tenemos dos caminos. El camino del teórico y el camino del práctico. El teórico es el fanático. El que solamente viene aquí a teorizar y no a practicar es el fanático. Porque el fanático cree que por creer ya está salvo. Cree que por venir a las conferencias ya está despertando la conciencia. O que por ir a misa ya es buena persona. Este es el fanático teórico. Que cree que por creer, que por leer, que por asistir, que por dar el diezmo, ya es bueno, ya es santo, limpio de pecado, ya tiene su propiedad en el cielo, sus escrituras allá, todo listo. ¿Sí? Y pasa mucho en el conocimiento. Que hay personas que vienen, se sientan a escuchar y no practican. Y entonces se van volviendo fanáticos porque van creyendo que como ya llevan 2, 3, 5, 10 años en el conocimiento, ya son despiertos, ya son maestros, ya son el ejemplo a seguir. Esto pasa mucho, tanto en este tipo de enseñanzas, en la gnosis, como en otro tipo de religiones, donde las personas creen que la antigüedad les da santidad. No es cierto. Uno puede ir 10 años a misa y seguir siendo el mismo holgazán, o hasta peor, ¿o no? Sí, entonces, el camino
teórico es el camino del fanático. Tenemos que dejarlo a un lado. Tenemos que luchar para dejar esto a un lado. Para no venir a la sala de conferencias solamente escuchar. Tenemos que practicar. Porque la práctica es lo que nos saca del fanatismo. Cuando empezamos a comprobar la realidad del ego, del funcionamiento de la psicología, y cuando empezamos, digamos que a liberarnos de todos los condicionamientos de la mente, entonces dejamos de ser fanáticos y nos vamos convirtiendo en instructores, sabios, maestros, despertar la conciencia. Pero también existe el fanatismo en la práctica. Por así existe el fanatismo en lo teórico como en lo práctico. En lo práctico está cuando se practica de manera extrema. Hay personas que son extremistas en la aplicación del conocimiento. Entonces, por ejemplo, en la enseñanza nosotros hablamos de la importancia de liberarse de los vicios. Entonces la persona recibe el conocimiento y dice, bueno, a partir de hoy dejo el alcohol para siempre. Qué bueno, eso es un avance, eso es un logro, eso es un desarrollo, una meta en su vida de tipo espiritual. Pero no solamente llega ahí, sino que ya no quiere que nadie en su casa tome. Entonces llega y las cervezas del amigo, con quien comparte la casa, las agarra y van a la basura. Entonces ya son extremistas en la aplicación. O sea, no podemos agredir el libre albedrío de la gente. Y tenemos que respetar sus preferencias y modos de vida, aunque sean equivocados, aunque no armonicen con nosotros. ¿Sí me explico? Aquí hay mucho fanatismo en esta enseñanza en las cuestiones sexuales. Yo he visto muchos compañeros que en el ámbito de la sexualidad se vuelven fanáticos, ya sea teóricos o prácticos, donde practican la pureza sexual, pero empiezan en las redes sociales a condenar de manera extrema y de manera continua a la persona que no la practica. Entonces ya se vuelven extremistas, ya no dan el ejemplo, sino que se meten por el camino de la exigencia, la intolerancia y el fanatismo. Son extremistas en la aplicación del conocimiento. Entonces, ¿cómo vamos a reconocer al fanático en nosotros mismos y también en los demás? Al fanático le gusta ser instructor sin practicar. ¿Sí? Entonces viene una persona aquí a la sala, escucha 3 conferencias y me dice que ya quiere ser instructor, que ya quiere abrir su propia sala del conocimiento. Pero ¿en qué momento? Si ni siquiera conoce todo el curso, ni siquiera ha estudiado los temas, ni siquiera, digamos, ha entrenado para eso, de un día para otro. Ese es el fanático, que no quiere trabajar y lograr lo que quiere, porque todo se puede en la vida, pero pues se tiene que trabajar, ¿verdad? Le gusta hablar en nombre de alguien más. Esa es característica del fanático. No tiene un juicio propio. No puede decir que vivir solamente para el dinero está mal y argumentarlo por su propio entendimiento y explicar. Sí, que la vida no se trata solamente del dinero, porque existen otras cuestiones que debemos de tomar en cuenta, porque las cuestiones emocionales muchas veces el dinero no las puede cambiar. No sé, que la persona explique bajo su propio entendimiento su frase, ¿no? La vida no solo el dinero importa, ¿no? Un ejemplo. Sino que tienen que decir las cosas fundamentados en otras personas. Entonces dicen, la vida no se trata solamente de ganar dinero. Lo dice el Buda, lo dice Jesús, lo dice Mahoma, lo dice Sócrates. Ajá, pero ¿y tú por qué lo dices? ¿Y tú por qué piensas así? ¿Y tú cómo eso lo explicas? ¿De qué manera lo entiendes? No. Es lo que está en la Biblia, es lo que está en el Corán. Velo, aquí lo dice Jesús. O sea, les encanta hablar de lo que dicen otros. No pueden hablar por sí mismos, porque no tienen facultad de entendimiento, porque el fanático
es creencia ciega, aceptan sin entender. Siempre repiten lo mismo, ¿sí? Canciones psicológicas, se la viven criticando a sus compañeros, suelen ser muy envidiosos los fanáticos, no les gusta ver que sus compañeros sí progresen. Se la viven criticando otros conocimientos, típico del fanatismo, ¿sí? Todos los conocimientos los ven como una amenaza. Les gusta debatir, son muy intelectuales, característica del fanático. En la religión hay personas que se saben la Biblia de memoria y que cuando salen a la calle salen con la Biblia en la mano, pero no como una herramienta de sabiduría, sino como un arma para destruir al prójimo. Ah, mira tú lo que estás haciendo, te vas a ir al infierno, saca la Biblia, versículo no sé qué, Jesús dijo esto, tú lo estás haciendo, arrepiéntete de tus pecados, ¿no? Y empiezan a tratar a la gente a través de las Sagradas Escrituras con violencia. Y la Biblia de alguna manera se convierte en un arma y no en una guía, ¿sí? Entonces los fanáticos son muy eruditos, se aprenden de memoria muchísima información de tipo espiritual. Son súper inteligentes, pero de sabiduría no tienen nada. Son oportunistas, buscan los grados más altos de las instituciones, buscan dirigir, mandar, llamar la atención. Creen que por memorizar una enseñanza están a salvo. Son metemiedos, eso es importantísimo. Si luego en las plazas públicas vemos a la gente profetizando enseñanzas bíblicas, pero con miedo, metiéndole miedo a la gente. Les gusta hablar del Apocalipsis también. Es el fin del mundo y todos ustedes son unos pecadores y se van a ir al infierno. Y les encanta esa filosofía apocalíptica, ¿sí? Que si bien a lo mejor tiene su sentido, su evidencia o su posibilidad de ser real, ellos lo utilizan para someter a las masas, ¿no? Hablan mal de los que no practican su enseñanza. Quieren demostrar que saben mucho y son aficionados a los rituales. ¿Sí? Muchos fanáticos de tipo espiritual les gusta andar de blanco, con la barba, con los collares, con los inciensos y así, pero es mayormente pura apariencia. ¿Te queda claro? Dígame. Ahí decía, le gusta hablar en nombre de otras personas. Pero por ejemplo hay frases como unas que dicen, ni tus más grandes pensamientos, pues ni tus más grandes enemigos pueden hacerte tanto daño como tus propios pensamientos, ¿no? Esa frase, cómo utilizarlo de manera apropiada sin caer en el fanatismo, porque sí, al menos yo he experimentado esa parte de que a veces sucede un hecho y creo que más me hace daño pensarlo. Y sí hago a veces referencia a esa frase. Entonces, ¿cómo usarlo sin caer en el fanatismo? Recordemos que el fanatismo, una característica, es que se sustenta en ser extremista. O sea, no está mal decir, mira, yo aquí en la conferencia, digo, tal vez en esta conferencia no paso ninguna diapositiva, pero en la conferencia anterior, que yo di el jueves pasado, de repente pongo frases de algunos maestros, del Buda, de Jesús. O sea, compartir una frase de un maestro no está mal. O sea, es compartir una enseñanza y de quien la tiene. Porque si digo, bueno, el Buda enseña esto, es también decir esa referencia que es del Buda, porque si a la persona le sirve, pues a lo mejor puede estudiar más a fondo las enseñanzas del Buda y puede aprender más. O sea, no es fanatismo compartir una frase y decir esto lo dijo Aristóteles, esto lo dijo el Buda o Jesús. El fanatismo está en ser extremistas, en donde tú ya no puedes opinar por ti misma de algo, sino que todo es lo que dijo este y lo que dijo el otro. O sea, hay personas que son extremistas en este sentido. Nunca dicen sus puntos de vista, solamente lo que está escrito en el libro y porque está escrito ahí está y nada más. Ahí está el extremismo, pero compartir una frase no es de ningún tipo fanático, o sea, compartir para nada, ¿sí? Y luego tenemos la mitomanía.
¿sí? La mitomanía es la tendencia psicológica a mentir impulsivamente, a tal grado que hasta uno mismo se empieza a creer sus propias mentiras. El mitómano es la persona que se proclama automaestro, guía espiritual, con el propósito de convertirse en la figura central de una comunidad que le sigue e idolatra. ¿Sí? Podemos encontrar el mitómano de una manera un poquito más social, ¿sí? En los hombres que son impulsivos con sus mentiras para tener relaciones sexuales con mujeres. Existen los mitómanos de este tipo, los hombres que se la pasan en los bares mintiéndoles a las mujeres con tal de enamorarlas. Este es un tipo de mitómano, ¿sí? Es el mismo síntoma, es el mismo fenómeno psicológico, pero aplicada a la religión, ¿sí? Porque el mujeriego es mitómano porque quiere muchas mujeres, porque quiere que las mujeres le sigan, estén con él. Y el mitómano en el ámbito espiritual quiere seguidores, fama, poder, alumnos, ¿sí? Entonces, aunque uno no lo crea, esto es muy interesante porque nosotros tenemos anhelos de tipo espiritual. Estamos abiertos a otras personas, a escucharles, a tratar de entenderles, a tratar de aprender algo nuevo. Ustedes me están ahorita escuchándome a mí. Están abiertos, han dado su tiempo, su mente, se sientan y me escuchan, o sea, tienen esa disposición. Entonces ustedes tienen que entender que esta disposición tiene sus peligros, porque con esa apertura mental que se dan para escuchar, que es necesaria para que se dé el aprendizaje, si ustedes caen en manos de un mitómano, los pueden engañar y los pueden someter. Porque los mitómanos del tipo espiritual tienen poderes psíquicos. Tienen una gran capacidad de hablar y de emocionar a la gente que les escucha. Y entonces rápidamente crean instituciones religiosas. Agrupan a miles de personas para que lo sigan y lo idolatren. Y si uno no tiene en cuenta esto, puede caer en esta trampa. Entonces, el mitómano es una persona que se autoengaña porque tiene el delirio de grandeza, de que es un profeta, de que es la reencarnación del Buda, de Sócrates, de Moisés, de Quetzalcóatl, que es un enviado divino, de que en los sueños se le apareció el arcángel Gabriel y le dijo de que él va a guiar a la humanidad, que va a ser salvada del apocalipsis. O sea, siempre se inventan historias de este tipo que llamen la atención, que nos impresionen. El mitómano siempre tiene la característica de buscar llamar la atención a través de la manera en cómo se viste. El mitómano no se va a vestir como ustedes se visten, porque inconscientemente ustedes van a deducir que es una persona como ustedes mismos. La van a ver como igual. Y él no se quiere ver como igual. Él se quiere ver como alguien superior. Entonces se viste de blanco, en chanclas, con la barba, ¿sí? Porque lo que quiere es impresionar de que tiene sabiduría a través de la manera en cómo se viste. ¿Sí? El mitómano, ¿qué es lo que quiere? Seguidores, dinero, fama, prestigio, inclusive sexo. Aquí hay dos ejemplos reales. Estas dos personas que ven aquí dicen ser la reencarnación del Maestro Jesús. Y tienen seguidores, véanlo, aquí en Latinoamérica. La gente les cree. Y ustedes pueden pensar, ¿en dónde está la cabeza de la gente? ¿Cómo es que les creen? ¿Saben qué? Ustedes no los han escuchado. Porque si los llegaran a escuchar, hasta lo mejor y se forman en la fila. Porque aunque no lo crean, son personas que tienen
el poder del convencimiento. O sea, no es un charlatán de la esquina que vende chicles, es una persona que tiene el poder psicológico del convencimiento. Y que como ya le sigue mucha gente, sale este tipo de falacia ad populum dentro del mundo de la filosofía, en donde porque muchos le siguen, entonces tiene que ser real. ¿Sí? Así se le conoce en el mundo de la filosofía, falacia ad populum. ¿Sí? Entonces cuando llegamos y vemos de que mucha gente lo sigue, entonces ya inconscientemente le vamos a dar entrada. A ver quién es y cómo es que le sigue tanta gente. Algo al de tener. ¿Sí? Aquí tenemos otra persona. Pero miren, lleno de mujeres. Y miren cómo lo tratan. Lo llevan, seguramente lo visten, le dan de comer, le lavan los pies, le rezan, le besan la mano. ¿Sí? Todo este tipo de personas lo que buscan son seguidores, dinero, fama, prestigio, inclusive relaciones sexuales. Cuando uno estudia la vida de estas personas, se da cuenta de que escondidas existen estas cosas. Ya han habido muchas de estas cosas que tarde o temprano salen a la luz. Les voy a poner otros dos ejemplos reales. ¿Sí? Jim Jones y Osho. A este casi nadie lo conoce, a Osho sí. Osho es un guía espiritual, como que de la generación pasada, pero que conserva su fama y su prestigio en esta nueva generación. ¿Qué pasó con Jim Jones ahí en Estados Unidos? Creó una religión que se llama Templo del Pueblo. ¿Sí? Y hizo un grupo de 1000 personas en un momento de su vida y la sacó de Estados Unidos y la llevó por Venezuela a vivir en unos campos que él mismo hizo, y todos trabajaban y cultivaban, hicieron sus casas con la idea de que venía el apocalipsis y de que solo los que estaban con él se iban a salvar. ¿Sí? Se fueron como 1000 personas, niños, adolescentes, adultos, creyendo de que él era un verdadero guía espiritual. Hay documentales en YouTube. Al final, los familiares de las personas que se fueron presionaron al gobierno de Estados Unidos para que manden agentes a supervisar qué es lo que está pasando ahí, porque la gente se fue sin dar explicaciones y esto genera incomodidad con la familia. Oye, mi hijo, ¿qué? O sea, ¿qué está pasando, no? Fueron los agentes de Estados Unidos a ese lugar, ¿sí? Y los mataron por la seguridad de este tipo. ¿Sí? Cuando llegó la noticia en Estados Unidos de que habían asesinado a esta gente, obviamente, pues el poder del gobierno y de seguridad de Estados Unidos, pues ya iban a preparar todo listo para ir y agarrarlos a todos y poner orden. Cuando llegaron, todas las personas muertas, suicidadas, supuestamente se suicidaron o fueron obligados a lo mejor a tomar un veneno. Niños, como 200 niños, adolescentes, adultos, 1000 personas muertas. A ese grado llega el fanatismo. O sea, ¿qué tal con Osho? Que este es más popular. ¿Sí? Ya se sabe, está documentado con la gente más cercana a él, que todavía vive, de cómo dentro de sus ashram circulaban las drogas, circulaban las armas, circulaban intereses políticos, habían divisiones entre varios grupos que querían ganarse la atención de Osho, tenía cuartos secretos en donde tenía relaciones sexuales con varias mujeres, que habían orgías entre varios grupos de personas que ni siquiera se conocían. O sea, pasaban cosas graves en los ashrams de Osho. Pero ¿cómo nosotros lo vemos? Como un santo, como un Dios, como un iluminado. ¿Por qué?
Porque los mitómanos mezclan verdades con mentiras. Los mitómanos son eruditos. Entonces, si Osho se sienta aquí y le preguntamos ¿qué es el amor?, te puede dar 3 horas de explicaciones de lo que es el amor y te puede emocionar y convencer. Te puede decir cosas que hasta sí son ciertas, pero que no las practica, que se las sabe de memoria, que lo leyó en otros lados y que los almacena en su memoria y lo repite con su propia lógica y con su propia labia. Entonces, cuando uno lee un libro de Osho, a veces se impresiona cómo habla de la verdad, del amor, del sexo, de la espiritualidad. Pero qué brillante maestro. Pero no tenemos en cuenta que muchas veces lo que se dice no armoniza con lo que se hace. Y cuando uno quiere ver la vida de estas personas, ya sea Osho, ya sea Jim Jones, ya sea el Papa, ¿sí? O sea, tienen una vida secreta. No se sabe qué tanto hacen, cómo financian todas esas grandes congregaciones. O sea, llega el que dice ser enviado de Jesús y te hace en tu ciudad una iglesia de $100 millones. Oye, ¿y ese dinero de dónde sale? ¿Y cómo le hacen? ¿Y la organización? ¿Y cómo? Bueno, si uno se mete a ver, ahí está siempre el lavado de dinero. Ahí está siempre las cosas chuecas. ¿Sí? Entonces, no nos dejemos de llevar. Los mitómanos necesitan siempre de fanáticos. No hay mitómano sin fanáticos. Los mitómanos existen porque existen los fanáticos, que son quienes les dan poder al mitómano, que se les reconoce siempre porque andan con mucho dinero, con vestimenta, con lujos, tienen gente que los cocina, choferes, tienen todo tipo de gente que los atiende, así se digan espirituales. Y claro, cuando va a dar una charla, pues siempre está así como que tranquilito, de buen humor, fresco, te habla de Dios. Claro, si le cocinan, si le lavan, si lo llevan, si lo traen, si no tiene que trabajar para pagar luz, cualquiera. Así que chiste, ¿no? Entonces, estos dependen del fanatismo, del fanático, de la idolatría. Y todos tenemos cierta idolatría hacia algo, hacia alguien. Por ejemplo, las adolescentes siempre desarrollan algún tipo de idolatría hacia alguien. Por ejemplo, hacia algún tipo de artista. Como a lo mejor las niñas de 15 años son fanáticas, no sé, de Justin Bieber o algo así. O sea, ¿qué es lo que hace el fanatismo, la idolatría en la mujer? Le duerme la conciencia en la ilusión. Entonces, ¿qué es lo que pasa si Justin Bieber va a llegar a su país? Entonces la niña va a querer ir a toda costa a ese concierto. Y si tiene que vender la computadora o empeñar las alhajas de mamá, va y lo hace. Si tiene que acostarse con el vecino que tiene dinero para que le compre su boleto, va y se acuesta con el vecino. Si tiene que mentir o robar, miente y roba. Va a hacer lo que sea para ir al concierto y ver a su artista que idolatra. Pero ¿qué es lo que pasa si la niña va a comprar su boleto y le dicen que ya no hay? Entonces la mujer cae ¿en qué? En una depresión terrible y la ven afuera llorando, desesperada, hasta tiene que ir a la ambulancia a darle oxígeno porque la niña se va a morir porque no alcanzó boleto. Pasa, ¿sí? ¿Por qué? Porque la idolatría es así, nos mete en un mundo de la ilusión que no nos permite actuar con conciencia, con bondad, ¿sí? Haciendo cosas útiles. Entonces, ¿cómo reconocemos a un verdadero maestro de sabiduría? Para darle el ejemplo a la compañera, dice el Maestro Jesús: por sus frutos los conoceréis, ¿sí? Por la manera en cómo son en realidad y en cómo viven. Los maestros de sabiduría nunca buscaron crear congregaciones,
nunca buscaron seguidores, nunca buscaron aparentar, nunca buscaron destacarse, cobrar por la enseñanza. ¿Cuánto cobraba Jesús? O sea, el pionero del cristianismo. Nada. Y hoy muchos cobran un montón en su nombre. ¿Sí? Entonces, Jesús, ¿sabes por qué se vestía así? Porque así se vestían en esa época. No tenía ninguna manera de vestir especial. Si Jesús existiera físicamente aquí, estaría con sus pantalones de mezclilla y su camisa como la que nosotros usamos. Porque la ropa, ¿para qué es? Para vestir el cuerpo. Para eso sirve. Si no hay que buscar destacar con la vestimenta. El Buda se vestía así con la túnica amarilla o naranja. ¿Por qué? Así se vestían en esa época, en esa región. No buscaban destacar. Pero las personas que lo siguen en pleno siglo XXI andan con la túnica, ¿sí? Intentando destacar con esa forma de vestir, ¿sí? Estos maestros practicaban el amor, fueron humildes, sencillos, no buscaban seguidores, nadie les hacía la comida, ni les lavaba los pies, ni tenían chofer. Al contrario, ¿qué decía el Maestro Jesús? Porque el Hijo del Hombre vino a servir y no a ser servido. Pero el mitómano le encanta que le laven los pies, que le peinen la barba, ¿sí? Que le paseen, que le pidan una foto. Entonces, así reconocemos a los maestros, con su nobleza, su sencillez. Cuando da la enseñanza y no la cobran. Cuando respetan las diferencias y las preferencias de otras personas. Cuando no someten, no manipulan. Son sencillos. Tan sencillos que si estos maestros existieran en cuerpo físico, pasarían completamente desapercibidos. ¿Qué dudas quedan? Dani nos pregunta si un cierto grupo religioso solo contrata los servicios de la gente que está en el mismo grupo religioso, aunque estos no sean aptos para el tipo de trabajo, ¿eso contaría como un fanatismo religioso? Es que no entendía a qué se refiere exactamente, como que lo generaliza mucho, ¿no? Básicamente que si, por ejemplo, en cierta religión solo contratan a otra persona que practica la misma religión, aunque para construir algo que no sea albañil, ingeniero o algo así, se dedica a otra cosa. Dependiendo del contexto, ¿sí? Porque a veces en las fraternidades se ayudan mutuamente entre ellos, y hay compañerismo y hay fraternidad, y no hay nada de malo en eso, ¿sí? Porque nosotros, por ejemplo, aquí somos un grupo y resulta que yo necesito, pues no sé, ir al dentista y resulta que la compañera es dentista, entonces como que de repente puedo tener una preferencia hacia sus servicios porque es parte del mismo grupo. Eso no es fanatismo, son preferencias. Pueden llegar a ser fanatismo cuando se llevan al extremo. Cuando le digo a ella, tú me tienes que atender y además no me vas a cobrar porque soy de amigo de tu grupo, ¿no? Entonces, ahí sí ya podemos pensar en fanatismo, ¿no? Todo depende del contexto en el que se encuentra la situación. Hay mucho mitómano en el coaching. Ya el mitómano no está solamente en la religión, sino también en el coaching, en estos conocimientos de tipo moral, motivacional. También hay mucho mitómano, ¿sí? Tengo una duda, si en esta reflexión y comprensión de nosotros mismos observamos que tenemos algún tipo de mitomanía o fanatismo,
¿Cómo podemos trabajar en ello para que ya no se dé este tipo de... Con la muerte en marcha, perdón, con la muerte psicológica, que se divide en la muerte en marcha y en la muerte reflexiva. La muerte en marcha es cuando te estás autoobservando y en algún momento te das cuenta que tienes pensamientos o deseos que corresponden al yo fanático. Entonces, a estar autoobservándote y darte cuenta, ese mismo darte cuenta te da a ti el poder de no actuar así, de ser diferente. Entonces, esa es una manera en cómo lo trabajas y lo vas eliminando. Porque cuando te identificas con el yo, lo fortaleces. Cuando no te identificas con el yo, pero el yo está ahí, lo debilitas. Entonces, si el yo te sale a la hora de la comida, lo ves en tu mundo interior porque te estás autoobservando, pero no te identificas, ahí ya lo estás trabajando. No dejas que te agarre. Y por otro lado viene la muerte reflexiva, que tú te sientes a meditar con una libreta o sin la libreta, con los ojos cerrados, a estudiar una escena o estudiar el yo fanático, pero ¿por qué actué de esta manera? ¿Bajo qué influencias? ¿Bajo qué escenarios? ¿Qué fue lo que me dijo esta persona? ¿Por qué me sentí así? ¿Esto no tuvo sentido? ¿Cuáles fueron los pensamientos que frecuenté? Y sacar ahí tus propias comprensiones. Estas comprensiones te van a ayudar a que cuando te salga en el diario vivir te sea más fácil identificarlo. ¿Sí? Entonces se complementan con esa técnica de la muerte psicológica. Así trabajamos todos los defectos, cualquiera, ira, lujuria, pereza, es el mismo procedimiento. ¿Sí? ¿Algún tipo de comentario, duda en las redes sociales? Sí, Máximo dice: el tema es muy interesante, la inteligencia emocional juega un papel clave, por supuesto. Cuando nos gana las emociones, cuando no hay inteligencia emocional, se bloquea la razón, y porque la persona dice algo que nos gusta, lo aceptamos y ni siquiera razonamos para darnos cuenta de que eso no se puede, de que eso no siempre es así, aunque nos guste. ¿Sí? Falta de inteligencia emocional. ¿Sí? Fanatismo va directo a las emociones. ¿Listo? Bueno, pues a las personas que nos siguen en las redes sociales, nos vemos el próximo martes a las 7:30. Están todos invitados. Les invitamos a compartir la enseñanza en sus redes sociales también, para que le llegue a otras personas. De repente y conocen a alguien que necesita estos temas, pues adelante, que se los compartan. Y nos vemos el martes a todos ustedes. Muchas gracias por venir y que tengan muy bonita noche.